Buenas noches, mi nombre es Jorge Ulate, soy estudiante de la Universidad Hispanoamericana en la carrera de Ingeniería Electrónica, en el curso de taller 2. Bueno, les voy a hacer una presentación de lo que es el programa Verilog. Voy a presentar. Bueno, Verilog es un lenguaje de descripción de hardware. Dice que pues es HDL, del inglés Hardware Description Language, así es, digamos, el, el nombre en inglés. Eh, y bueno, como bien se dice ahí, es un lenguaje de modelado especializado que se utiliza para definir estructuras de diseño eh, y operación de circuitos electrónicos, y más comúnmente de circuitos electrónicos digitales, como el convertidor analógico digital o cualquier antena satelital. Eh, el lenguaje, algunas veces llamado Verilog HDL, soporta el diseño, prueba e implementación de circuitos analógicos, como ahí lo indicaba, digitales y de señal mixta a diferentes niveles de abstracción. Diferente a un lenguaje, digamos, de software, Verilog es un lenguaje, como bien lo dice, descriptivo de hardware que se debe construir todo el circuito, por así decirlo, donde se tienen que declarar las variables de los cables, de los componentes. En cambio, si cuando utilizamos un software, por ejemplo, de simulación, cargamos simplemente un script y ya por así decirlo, el software ya sabe qué es lo que tiene que hacer y lo ejecuta, ¿verdad? Entonces, ahí es un poco diferente. Eh, Voy a hablarles un poquito de, bueno, cuando fue creado, ¿verdad? Dice que Verilog fue inventado por Phil Morby en 1985, mientras trabajaba en Automated Integrated Design Systems, más tarde renombrada Gateway Design Automation. Pues el objetivo de los ingenieros, o el objetivo de Verilog era hacer, del ingeniero, perdón, de don Phil Morby, era hacer un lenguaje modelado hardware y bueno, más, sobre todo más enfocado a que se pareciera mucho a los lenguajes de ese momento, como el C. Y, y bueno, dice que después esta empresa fue comprada por Cadence Design Systems en 1990, quien tiene los derechos. Em, bueno, está sobre el estándar de IEEE 1364. Es un programa bueno, ya se ha repetido, descripción de hardware estandarizado como el IEEE. En 2009, el estándar Verilog IEEE en 1364-2005 se fusionó con el estándar System Verilog, creando el estándar IEEE 1800 de 2009, que es básicamente la versión actual. Y bueno, ¿cómo funciona? Dice que los diseñadores de Verilog querían un lenguaje con una sintaxis similar al del lenguaje de programación C, de tal manera que le resultara familiar a los ingenieros y así fuera rápidamente aceptado. Bueno, como lo decía anteriormente, esa era la idea, digamos, que de tal manera pues, que el lenguaje tiene un preprocesador como el C y la mayoría de palabras reservadas que fueran como el if, como el while, y que sean similares, ¿verdad? Que fueran muy, em, digamos, como muy relacionado. El mecanismo de formateo en las rutinas de impresión y en los separadores de lenguaje y su precedencia son también similares. También, a diferencia del lenguaje C, Verilog usa begin and end en lugar de llaves para definir un bloque de código. Por otro lado, la definición de constantes en Verilog requiere la longitud de bits con su base. Bueno, los módulos. Dice que el lenguaje difiere de los lenguajes de programación convencionales en que la ejecución de las sentencias no es estrictamente lineal. Dice que un diseño Verilog consiste en una jerarquía de módulos. Es muy importante aquí, digamos, como eh, saber de que los módulos
deben trabajar por jerarquías y se trabajan mucho con módulos. Entonces, por ejemplo, si vamos qué sé yo, a diseñar un teléfono, entonces vamos a tener el módulo, por ejemplo, del Bluetooth. El Bluetooth va a tener como el protocolo, como la señal, como por qué sistema de comunicación. Después va a tener, qué sé yo, las llamadas, digamos, cómo va el bloque, el módulo, perdón, de las llamadas y todos los componentes que va a tener. Después los mensajes de texto y se van armando todo por módulos hasta que se forme pues, el teléfono, ¿verdad? Entonces trabaja por módulos y trabaja por jerarquías. Dice que los módulos son definidos con conjuntos de puertos de entrada y salida y bidireccionales. Internamente, un módulo contiene una lista de cables y registros. Las sentencias concurrentes y secuenciales definen el comportamiento del módulo, describiendo las relaciones entre los puertos, cables y registros. Las sentencias secuenciales son colocadas dentro de un bloque begin-end y ejecutadas en orden secuencial, pero todas las sentencias concurrentes y todos los bloques begin son ejecutados en paralelo en el diseño. Un módulo puede contener una o más instancias de otro módulo para definir su comportamiento. Las de descripción, aquí digamos ya vamos a ver un poco más de cómo es el funcionamiento, digamos, y cuál es la sintaxis, por así decirlo. Digamos, declaración de módulos con sus entradas y salidas. Tenemos aquí declaración de señales y variables que utilizan internamente en la descripción, que es lo que les mencionaba, los wire, que son los cables, que son los que se tienen que conectar a los circuitos, y rec, que bueno, más adelante vamos a ver lo que es un, como una memoria. Y bueno, aquí las descripciones del módulo y que hay varias alternativas para realizarlas. También perdón, tenemos tipos de descripciones. Digamos, la descripción procedimental, digamos, permite el uso de estructuras de control. La descripción es algorítmica, igual que al software. Entonces, se trabaja con un algoritmo, facilita la creación de funciones complejas y se basa en la sentencia always. Se conectan módulos que ya están definidos previamente también. Bueno, las puertas lógicas básicas ya están predefinidas en Verilog y es muy útil la interconexión de los módulos que se creen, ¿verdad? Existen dos tipos básicos de señales, lo que les mencionaba ahora, wire, que corresponden a cables físicos que interconectan componentes, por tanto no tienen memoria, y el REC, que también se les llama variables, son utilizados para almacenar valores y tienen memoria. Dice que los tipos REC se utilizan para modelar el almacenamiento de datos y todas las asignaciones que realicen dentro de un procedimiento always deben ser sobre una señal tipo reg. Cuando se declaran módulos, se pueden especificar si un puerto es tipo white o reg. Entonces, si no se declara, por defecto es wire. Y dice que los cables wire son utilizados con la sentencia sign. Los registros reg son asignados en los procedimientos. La sintaxis, bueno, Verilog distingue entre mayúsculas y minúsculas. Se puede escribir comentarios como cualquier script, ¿verdad? Comentarios de varias líneas comienzan pues, con slash slash o slash asterisco. Básico es. Y bueno, aquí vamos a ver lo que es en la parte, digamos, como un poco el tema de que Verilog trabaja con bits y no bytes. Entonces, por ejemplo, si yo quiero declarar un 2 que es un uno y un cero, podría Verilog interpretar que es un 10 en decimal. Entonces, tengo que definirlo eh, con esta nomenclatura, ¿verdad? Que ve, identifico que es binario y declaro el número. Entonces ya ahí vas a ver que no es un 10, que es un 2. Y así en octal, en hexadecimal y en decimal. Entonces es muy importante saber
que Verilog trabaja bajo ese sintaxis. También los operadores a nivel de bits, las compuertas AND, OR, XOR, que vamos a tener, que se utilizan muchísimo. Bueno, también tenemos los más operadores, que son NAND, NOR, XNOR, ¿verdad? Que nos conoce ya a este nivel que estamos, eso es prácticamente nuestro día a día, ¿verdad? También, digamos que comparadores o operadores relacionales, como el mayor que, el menor que, o es menor igual. Entonces, también se trabaja igual como con las mismas simbologías, algunas cambian un poco, ¿verdad? Y aquí un poquito de la sintaxis. Bueno, Verilog es en línea, no hay que descargar pues, ningún programa, se puede entrar por ese link y voy a mostrarles un video muy importante, me pareció bastante interesante, es un poquito largo, pero sí es importante para que ver explica cómo es el funcionamiento de un circuito muy básico, pero muy importante. Voy a dejar de compartir para eh, eh, configurar con audio Bienvenidos. En este video vamos a ver programar un circuito lógico como los que hemos estado diseñando las últimas semanas en un lenguaje de programación de hardware como lo es Verilog. Para esto vamos a utilizar una plataforma en línea, por lo que no es necesario que instalen ningún software en sus computadoras. Vamos a utilizar una plataforma que se conoce con el nombre de EDA Playground. Ustedes lo pueden localizar fácilmente en Google. Entren al primer link que les aparece. Para usar este Playground ustedes se pueden crear una cuenta de manera completamente gratuita utilizando diferentes plataformas como Facebook, Google, GitHub o simplemente utilizando un correo electrónico. Esta plataforma tiene diferentes lenguajes de programación. Si ustedes seleccionan esta pestaña, verán que tenemos System Verilog y Verilog, que es el que vamos a utilizar en esta práctica. También puedo utilizar VHDL, que es otro lenguaje de programación de descripción de hardware, o Python, o C, o Perl, otros lenguajes de programación. Vamos a utilizar Verilog. Las demás opciones por el momento vamos a dejarlas como están por default. Más adelante vamos a cambiar las opciones de Tools y Simulator. Vamos a simular las formas de onda que se generarían si nosotros analizamos esto a través de un osciloscopio. Y vean que por default les va a generar dos archivos. Del lado derecho tenemos el archivo TestBench y del lado izquierdo tenemos el archivo Design. Del lado derecho vamos a describir nuestro código en el cual vamos a especificar todas las conexiones que tengamos y vamos a diseñar esta pieza de hardware de manera similar a lo que se hace en una función en los lenguajes de programación que nosotros regularmente utilizamos como Python o C o Fortran. Y del lado izquierdo, en el TestBench, vamos a hacer algo similar a nuestra función main, en la que nosotros vamos a llamar los diferentes módulos, le vamos a dar variables de entrada y vamos a leer las salidas. En este caso, vamos a programar esta implementación del circuito XOR. Este es el equivalente a una compuerta XOR que existe en Verilog, una función que lo hace, pero vamos a hacerlo manualmente para entender cómo es que funciona. Por lo que vamos a requerir dos compuertas AND, una compuerta OR y dos compuertas NOT. Vamos a ver cómo vamos a traducir este circuito y lo vamos a ir describiendo en lenguaje Verilog. Lo primero que vamos a hacer va a ser determinar la escala de tiempo. Eso vamos a hacer a través del comando timescale. Vean que al principio del comando he puesto yo un acento invertido como regularmente lo utilizamos en el lenguaje español. Le vamos a dar dos valores. El primer valor va a corresponder a la unidad de tiempo que vamos a utilizar y el segundo valor va a corresponder a la precisión. Cuando lleguemos al punto de hacer la simulación, estos dos valores van a quedar más claros. Y posteriormente vamos a empezar a describir nuestro circuito con el lenguaje de programación Verilog. La primera línea que vamos a utilizar va a ser module, que es similar a def de Python. Le voy a dar un nombre a mi función. En este caso yo voy a llamar myXOR. Y le voy a indicar cuáles van a ser mis variables de salida y las de entrada. Vean que puse un punto y coma al final de la línea, de manera similar a como se hace en C. Y voy a escribir output.
Le voy a dar un nombre a mi variable de salida y voy a definir dos variables de entrada. A la primera le voy a llamar input A y otra variable de entrada que sería input in B. Esta sería mi variable de salida, en este caso le llamé C. Y mis variables de entrada que serían in A e in B. Obviamente podemos tener tantas variables de entrada como de salida como nosotros queramos. Vamos a terminar la función con el siguiente comando, que sería en module. Y a continuación vamos a declarar nuestras variables locales, nada más que en este caso nuestras variables van a ser los cables, las conexiones que vamos a tener entre las diferentes compuertas, por lo que van a recibir el nombre de wire o cable. En este caso ya les he sugerido un nombre, pueden utilizar cualquier nombre que ustedes prefieran, pero traten de utilizar un nombre que sea consistente con la función que cubre este cable. Entonces, in A sería esta línea verde, in B sería esta línea roja, not in B sería esta línea color verde claro, y not in A sería esta línea color morado, y tendríamos X y Y. Vamos a declararlas. Entonces tendríamos X, Y, not in A y not in B. Y terminaríamos con un punto y coma. Ya hemos descrito todos los cables que nosotros vamos a utilizar. A continuación vamos a escribir las compuertas lógicas. Algo muy importante en Verilog, que es significativamente diferente a lo que estamos acostumbrados. En Verilog, a diferencia de otros lenguajes, las líneas de comando se van a correr de manera concurrente. Esto quiere decir que van a correr al mismo tiempo, por lo que realmente es indiferente el orden en que las pongamos. En este caso yo tengo 5 compuertas. Vamos a escribir al principio el nombre de las 5 compuertas. Sería una compuerta AND, otra compuerta AND, una compuerta OR y 2 compuertas NOT. El orden realmente es indiferente porque va a correr de manera concurrente, es decir, se van a ejecutar todas las líneas de comando al mismo tiempo. Ahora voy a darle los argumentos de entrada y de salida, empezando por las salidas y posteriormente tendríamos la entrada. Entonces tendríamos 2 compuertas AND, una salida de ella sería X y otra sería Y. Entonces voy a darle a una X y a otra le voy a dar la variable Y. Y mis entradas de la compuerta AND en la parte superior sería in A, este es un coma, y la otra entrada sería not in B. De manera análoga sería in B, tendríamos not in A. Entonces ya hemos descrito mis 2 primeras compuertas. Esta sería la compuerta superior, la compuerta inferior. Ahora tengo yo mi compuerta OR, cuya salida, en este caso, va a ser C, y mis entradas serían X, Y, y faltarían mis compuertas NOT, aquí olvidé poner una más. La salida de una sería NOT in A, y su entrada obviamente sería in A, y posteriormente tendríamos NOT in B, y tendríamos su entrada in B. Y ya, de esta manera quedaría descrito nuestro circuito. Ahora vamos a programar el test bench, que es con el cual vamos a empezar a operar nuestro circuito. Le vamos a pasar valores y vamos a leer la salida. Entonces, puedo guardar lo que he hecho hasta ahorita. Aquí me mandó un error, dice que tengo que seleccionar el simulador. No lo he seleccionado, me falta seleccionar esto. Vamos a seleccionarlos. Existen varios simuladores. En este curso vamos a trabajar con Icarus, que es uno de los más populares, y voy a utilizar la última versión. Entonces voy a seleccionar esta salida. Tiene las opciones de compilación. Ahorita lo vamos a dejar como está, posteriormente lo vamos a modificar y le damos guardar. Ahora sí, ya lo pude guardar. Ahora vamos a programar el test bench, que es con el cual vamos a empezar a operar nuestro circuito. Le vamos a pasar valores y vamos a leer la salida. Entonces, puedo guardar lo que he hecho hasta ahorita. Aquí me mandó un error, dice que tengo que seleccionar el simulador. No lo he seleccionado, me falta seleccionar esto. Vamos a seleccionarlos. Existen varios simuladores. En este curso vamos a trabajar con Icarus, que es uno de los más populares, y voy a utilizar la última versión. Voy a seleccionar esta salida. Tiene las opciones de compilación. Ahorita lo vamos a dejar como está, posteriormente lo vamos a modificar y le damos guardar. Ahora sí, ya lo pude guardar. Ahora voy a programar el test bench de la siguiente manera. Otra vez, lo primero que voy a especificar va a ser mi escala de tiempo. Le voy a dar 1 nanosegundo y mi resolución, que van a ser 100 picosegundos. En un momento, cuando veamos la simulación, vamos a entender estos dos valores y vamos a otra vez utilizar la función module
y voy a darle un nombre a mi función, sería testbench, punto y coma, y otra vez terminamos con en module. Ahora vamos a declarar dos registros que los vamos a utilizar para mandarle la entrada. Estos registros, como lo hemos visto durante el curso, tienen la capacidad de almacenar un dato de memoria o un bit de memoria. Entonces vamos a tener un registro A y un registro B. Vamos a tener un cable de salida, que va a ser la salida de mi compuerta XOR, que voy a llamar A XOR B. Posteriormente, ahora voy a llamar mi función que tengo del lado derecho. Voy a generar un objeto, de tal manera que yo, si lo necesitaría usar múltiples veces en mi circuito, yo puedo generar múltiples objetos. Entonces voy a generar mi función, le doy el nombre a la función que le había determinado, y a este objeto le voy a dar un nombre. En este caso le vamos a llamar XOR1, y le voy a decir cuáles van a ser sus parámetros de entrada y salida, empezando de nuevo por las salidas. Entonces la salida sería A XOR B, y mis entradas serían A, B. Entonces, si yo quisiera tener múltiples copias de este circuito, yo puedo generar XOR 1, 2, 3, las que yo requiera. O si tengo más elementos en mi circuito, más módulos en mi circuito, yo los puedo ir integrando. Ahora vamos a empezar con la simulación. Vamos a darle este comando para decirle que va a empezar la simulación. Initial begin. Voy a marcar cuál va a ser el final. Y aquí vamos a empezar a mandar datos hacia nuestro circuito. Para esto vas a tener algunas directivas. Esto no es parte del lenguaje de Verilog, sino esto no forma parte de nuestro código, sino son instrucciones para el compilador. Entonces voy a generar un archivo de salida que yo le voy a llamar dumpfile y le voy a poner un nombre. Por el momento no lo vamos a utilizar, simplemente vamos a dar dump.bcd, punto y coma. Luego le voy a dar los parámetros, mis variables de salida, que serían dumpvars. Aquí les recomiendo revisen la documentación de estas dos directivas hacia el compilador, y por el momento le vamos a dar 1 y el nombre de la función. Esto es algo que se hace de forma estándar, y ahora sí voy a empezar a darle valores que yo le voy a enviar. Lo que voy a tratar de comprobar es que efectivamente este circuito cumple la función de una compuerta XOR. Entonces vas a dar el valor de A igual con 0 y B igual con 0. Y o le voy a dar otra directiva en la que yo voy a imprimir los resultados. Este tiene un comportamiento muy similar a un print. Lo voy a imprimir en mi ventana de registro, que es esta ventana, como lo sé en un momento, y simplemente yo voy a ir visualizando el valor que se le está dando a cada una de estas variables. Yo voy a poner unos paréntesis, voy a decir que A es igual, voy a poner en formato decimal. También quiero ver el valor de B, qué valor le di, % D, y mi salida, que sería A XOR B, % D. Entonces tendremos A, B, A XOR B. Y vamos a hacerlo un poquito más grande. Y muy bien. Y ahora vamos a darle un retraso. Tengan en cuenta que esto que están viendo va a tener una implementación física, o trata de simular una implementación física. Todos los circuitos electrónicos no responden de manera inmediata. Todos van a tener un retraso. Muchas veces pueden encontrar ese valor en las hojas de especificaciones. En este caso, con el símbolo de número, yo le voy a dar 10. Esto indica que van a ser 10 nanosegundos, como lo marcamos al principio. Entonces, esas serían las unidades que estoy utilizando. Entonces, si yo he dado un picosegundo, pues serían 10 picosegundos. Entonces, yo le puedo dar el retraso que yo quiera. Voy a mandar esto y me voy a esperar 10 nanosegundos. Voy a hacer lo mismo para el resto de la tabla de verdad. Entonces, simplemente voy a copiar y pegar. Sé que no es lo más práctico, es por fines de la ilustración. Vamos a hacerlo 4 veces. Tenemos 4 posibles combinaciones. Y vamos a alinear esto. Entonces tendríamos mi valor binario 0, 0. Entonces, posteriormente utilizaríamos el 0, 1. Tendríamos el 1, 0. Y tendríamos mi valor, el 1, 1. Recuerda que una compuerta XOR, su salida va a ser 0 si las entradas son iguales, y 1 si sus entradas son diferentes. Por último, voy a poner una función que termine, si no esto estaría ejecutando de manera infinita. Entonces voy a dar la función finish, que me va a decir que después de 10 nanosegundos mi programa se va a detener, o mi simulación se va a detener. Entonces, esto lo podemos guardar y vamos a correr nuestro programa. Tengo un error
en la línea 21, 22, en las líneas 30, 31 y 32, que me dice que es un valor inválido y es porque esto es case sensitive, es decir, discrimina entre mayúsculas y minúsculas. Lo voy a repasar por minúsculas, B, B, B y B. Vamos a intentar guardarlo de nuevo y correrlo. El error está en que había escrito mal el nombre de mi función, y una vez que ya hemos depurado nuestro programa, vemos que cuando los valores de entrada A y B son iguales, en este caso 0 y 0, la salida va a ser 0, y también en el caso en que A y B son iguales a 1, la salida va a ser 0. En el caso en que uno de los valores de entrada sea diferente del otro, mi resultado va a ser igual con 1, que es como se comporta una compuerta XOR. Ahora vamos a ver algo un poco más interesante. Vamos a ver las formas de onda. Nosotros podemos armar este circuito, ya sea físicamente, o lo podemos implementar a través de un dispositivo que recibe el nombre de FPGA, que es un tipo de dispositivo que puedo utilizar para implementar un circuito lógico de manera relativamente rápida. Entonces, ahora lo que yo voy a utilizar va a ser elegir esta opción que dice Open EP Wave After Run. Entonces yo la puedo seleccionar y lo voy a correr una vez más y vamos a ver qué es lo que sucede. Y vean que se ha abierto una nueva ventana. Ahora vamos a entender el segundo valor. Nosotros vemos los valores, nosotros podemos reordenar estas variables de salida. Posiblemente yo quiero que la variable A XOR, que la salida esté hasta abajo. Y podemos ver cómo se comporta mi programa en función del tiempo. Esto, como ven, está en picosegundos. Nosotros elegimos que la unidad de tiempo que utilizaríamos sería de 1 nanosegundo, que son estas señales pequeñas que ven ustedes aquí. Y mi precisión es de 100 picosegundos, es decir, yo me puedo ir moviendo en intervalos de 100 picosegundos. Vamos desde 0, 3, 2000, 2600, 2500, etcétera. Entonces yo puedo ver qué valores va a ir tomando. Vean, en este caso, A y B son iguales con 0, entre 0 y 10.000 picosegundos o 10 nanosegundos. Y a los 10 nanosegundos nosotros introdujimos un retraso. Vamos a ver que los valores van a cambiar. Entonces, en este caso vale A vale 0, B vale 1 y la salida de la compuerta o el equivalente a una compuerta XOR sería 1 hasta los 20 nanosegundos y así sucesivamente. Tendremos entre los 20 a los 30. Y bienvenidos. En este video Bueno, pues básicamente por ahí tendría mi participación, estaría terminando mi presentación, perdón, y bueno, muchas gracias.